en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, capítulo número 5. Este es el pasaje de la Biblia que se lee en casi todas las bodas. Y es por la misma razón muy conocido, pero vamos a volver a él para tomar algunas enseñanzas importantes. Efesios capítulo 5, el versículo número 22 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Vamos a ir mitad y mitad. Así que las hermanas no se preocupen que después va la otra parte, ¿no? Bueno, como dije al principio, hemos leído un versículo tomado de la carta de Pablo a los Efesios. Efesios es una carta muy especial del apóstol Pablo, ya que de manera personal considero que es la obra, era realmente una carta, pero yo la voy a llamar una obra donde Pablo llegó a desarrollar de una manera más amplia todas las repercusiones que trae el sacrificio de Cristo. Repercusiones que en la generalidad de los escritos del Nuevo Testamento hablan a nivel muy personal, o sea, qué es lo que la redención de Cristo significa para mí, qué es lo que significa para otras personas. Pero en esta carta Pablo toma una dimensión universal y no solamente habla de lo que la redención significa para una persona en particular o para un pueblo en particular, como es el caso de Israel, sino que habla de los efectos del sacrificio y la redención de Cristo a nivel universal. Y cuando hablo universal me refiero a todo lo creado, visible o invisible, como él mismo lo menciona en esta epístola. Ahora, para entender cuál es el propósito o el tema más bien que Pablo desarrolla en esta carta, primero es necesario entender qué origina esta reflexión del apóstol. Y es que cuando el pecado se introdujo en el mundo, el pecado comenzó a provocar una serie de separaciones. Es decir, que todo lo que Dios había creado unido, el pecado vino a separarlo, vino a destruirlo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, una serie de separaciones comenzaron a darse rápidamente. En primer lugar, cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, ellos murieron espiritualmente. Y morir espiritualmente significaba que se había producido una separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero además de eso, también se produce una separación del hombre consigo mismo, ya que antes de la caída la Biblia dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero el primer efecto después de la caída es que
ellos sienten vergüenza de estar desnudos y por eso ellos se hacen delantales, como dice la Reina Valera, con hojas de higuera para cubrir su desnudez. Eso significa que ahora el hombre sentía vergüenza de sí mismo, sentía vergüenza de su propio cuerpo. Y por esa razón ahora, repito, se estaba dando una separación de él con él mismo. Luego, cuando viene el momento en que Dios le confronta y le pregunta que si acaso había comido del árbol, viene Adán y dice, no responde a la pregunta, sino que dice, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer y yo comí. Entonces ahora se estaba produciendo una separación entre Adán y su mujer, y eso habla de la separación que se dio entre los seres humanos y todos los demás seres humanos que hay sobre la tierra, de tal manera que había ahora un divorcio, digamos, emocional entre el esposo y la esposa, aunque en general se da en toda la, lo vamos a dejar ahí, la relación de matrimonio. Luego la mujer es preguntada y se le dice que si ella había comido del árbol prohibido. Y viene la mujer y dice, la serpiente es la que me engañó y yo comí. Ahora la mujer está echándole la culpa a la serpiente y eso está estableciendo otra separación más, y es la separación que se da entre el hombre y la naturaleza. Bueno, de ahí en adelante el libro de Génesis se va desarrollando en una serie de separaciones que cada vez se dan con mayor frecuencia y de una manera más profunda, hasta llegar a situaciones en las cuales Dios tiene que intervenir, como lo hace con el diluvio, como lo hace con la Torre de Babel, como lo hace más adelante con las ciudades de Sodoma y Gomorra, como lo hace más adelante al crear un pueblo para sí, que sería el pueblo de Israel, y así podríamos continuar esa larga historia de separaciones y divisiones que el pecado ha venido a provocar. Si nosotros echamos un vistazo al mundo hoy en día, veremos que los problemas en el mundo son problemas que se han dado por causa de la separación. Si uno piensa, por ejemplo, en el conflicto árabe-israelí, es porque ahí hay una separación entre hermanos, pues ambos son descendientes del mismo padre, Abraham. Si uno piensa en, toda guerra es una separación. El hambre es una separación en cuanto a los que tienen en abundancia y a los que no tienen nada. Una falta de solidaridad. Y así podríamos hablar de muchos aspectos donde encontraríamos que el problema fundamental son las separaciones. Ahora, estas separaciones se dan en todos los niveles. Hemos hablado que es una separación de Dios con el hombre, es una separación del hombre consigo mismo, es una separación del hombre con su prójimo, es una separación del hombre con la mujer, de la mujer con su esposo, es una separación de padres a hijos, es una separación del hombre con la naturaleza, es una separación de pueblos con otros pueblos, es una separación de los que tienen y los que no tienen, es una separación que conlleva a las guerras, y eso afecta el universo entero. Entonces, cuando Pablo se pone a reflexionar en la redención que Cristo vino a traer, Pablo llega a la comprensión
que realmente no era posible que la redención de Cristo, si el propósito de ella es reparar el daño causado por el pecado, no era posible, repito, que esa reconciliación en Cristo fuese únicamente en el nivel más básico, que sería de restablecer la relación entre el hombre y su creador, que en este caso se convierte en su salvador. Pablo veía que si en realidad Jesús y su sacrificio es la base para la redención del pecado, este sacrificio necesariamente tiene que tener repercusiones a nivel universal. Y ese precisamente es el tema que él desarrollará en esta carta a los Efesios. En el capítulo 1 de esta epístola, uno encuentra lo que serían los versículos claves que sirven para interpretar toda la carta, y son los que encontramos, como dije, en el capítulo 1, en los versículos 9 y 10, donde dice el apóstol dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, Dios tiene una voluntad, un propósito que estuvo oculto en el pasado, pero que ahora se ha dado a conocer. Por eso lo llama misterio. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era ese beneplácito? ¿Cuál era esa voluntad? Dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por eso le digo que estos versículos son la clave para la interpretación de toda esta epístola, porque dice que el gran propósito de Dios, o si usted quiere llamarle de otra manera, el gran sueño que Dios tiene, es reunir en Cristo lo que estaba separado. Lo que el pecado separó, ahora Dios quiere reunirlo de nuevo en Cristo, y dice que lo hará en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, que cuando la historia llegue a su final, nosotros de antemano conocemos ya el final de esa historia. Y el final es que Dios terminará reuniendo todo lo que el pecado había separado, pero no solamente está reconciliando al hombre con Dios, lo cual ocurre, sino que dice que reunirá todas las cosas, y luego va más allá y dice así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que los efectos del pecado no solamente han tocado este planeta, sino también los cielos, las esferas celestes, como lo menciona ahí, y como también más adelante en el capítulo 6 Pablo habla acerca de las huestes de tinieblas que se mueven en el aire, habla de los principados, de las potestades que dice están en oposición a nosotros. Y por ello el propósito de Dios es reconciliar no solo lo que está en la tierra, sino también lo que está en el cielo. Esa es la idea de Efesios, que es donde encontramos estas recomendaciones acerca del matrimonio. Ahora, como lo he dicho, probablemente en alguno de los retiros pasados, no podría asegurárselo, pero a lo mejor sí, realmente Pablo no está hablando en este pasaje de recomendaciones
para el matrimonio como normalmente se interpreta el pasaje, sino que como la misma escritura lo dice, él está haciendo lo contrario de lo que nosotros normalmente entendemos, porque nosotros decimos, Cristo en su relación con la iglesia es un ejemplo de cómo debe el esposo relacionarse con la esposa. Eso es lo que nosotros decimos, pero Pablo lo que está diciendo es lo contrario. Lo que él está diciendo es que el matrimonio, la relación entre un esposo y una esposa, nos enseña, nos ilustra la relación que hay entre Jesús y su iglesia. Por eso es que ya estoy en el capítulo 5 de Efesios de nuevo, en el versículo 31, cuando él habla, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está hablando de reunir otra vez, no de recoger en una sola carne hombre y mujer. Y por eso hasta ahí parecería que él está hablando del matrimonio, pero la gran sorpresa viene en el versículo 32, cuando Pablo dice, grande es este misterio, que el hombre se va a unir con su mujer. Mas yo digo esto, y esa es la gran sorpresa. Oigan, yo no estoy hablando de esposos, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y eso va dentro del orden del pensamiento de esta carta, que si el tema es cómo Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo, entonces el tema verdaderamente es la iglesia, la relación de Cristo con su iglesia, porque en esto de reunir todas las cosas, Dios hace algo sorprendente que es desarrollado ahí a la altura ya del capítulo 2, 3 de esta carta a los Efesios. Y es cuando Pablo explica que el acto más grande que Dios hace de reunir las cosas es cuando Cristo se une con su iglesia. Pero se une de una manera tal que llegan a ser un cuerpo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza, y así como la cabeza está unida al cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo con Jesús. Entonces, esa realidad, dice Pablo, que debe ser o es ilustrada por el matrimonio, porque es lo que él dice, estoy hablando de Cristo y la iglesia, no del matrimonio. Entonces, el tema del matrimonio es solo una ilustración para que comprendamos la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces, así las cosas, esto nos lleva a pensar que lo que se está desarrollando acá es que de la misma manera que Cristo está unido con su iglesia, el esposo, la esposa deben estar en su matrimonio viviendo esa reunión de todas las cosas. Ahora, el que dos personas que se casan puedan vivir en armonía, eso es algo que no se logra fácilmente, y es algo de lo cual hemos hablado en ocasiones anteriores. Pero sí hay ciertos elementos que son mencionados acá que nos dan como ciertas pistas para lograr una unidad de tal manera que nosotros podamos ser aquí en la tierra el ejemplo de lo que ocurre entre Cristo y su iglesia. Ahora, hay muchas cosas que se pueden hablar, y de eso pues hemos hablado ya en tantos otros retiros, y en los que el Señor permita en el futuro, si es que Él no viene antes para llevarnos.
Pero hay algunos elementos que Pablo vierte a fin de poder manejar las cosas de tal forma que los matrimonios puedan ser un modelo de unidad. Eso es algo que no siempre ocurre, porque no siempre los matrimonios son modelo de unidad. Siempre hay elementos que amenazan esa unidad. Siempre hay elementos que dañan esa unidad, que destruyen esa unidad, que lastiman esa unidad. Y por ello es importante seguir las recomendaciones que Pablo da acá. Ahora, como Pablo habla de responsabilidades, tanto que la mujer debe cumplir como que el hombre debe cumplir por su parte, porque es un esfuerzo conjunto, de lo cual también hemos hablado ya en otras oportunidades, que es una empresa difícil que amerita empeño, amerita dedicación. Pero vamos a hablar de las responsabilidades que tiene la mujer y que tiene el hombre. Vamos a comenzar con la mujer, porque así es como Pablo comienza. Comienza hablando acerca de las casadas. Y lo hizo así por aquello de que las damas son primero, ¿no? Leímos en el versículo 22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay una verdad que Pablo está tocando acá, y es que no se puede reunificar o unir aquello que tiene dos cabezas. O sea, no es posible. Y como estamos hablando del matrimonio en relación a Cristo y su iglesia, si en el matrimonio hay doble mando, es decir, el esposo toma decisiones, pero la esposa también toma decisiones, eso equivaldría a que Cristo toma decisiones y la iglesia toma también decisiones. Pero esa iglesia no podrá funcionar. Jesús dijo muy claramente que era necesario tener fidelidad y reconocimiento de una sola autoridad. Jesús lo dijo claramente: nadie puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Y luego dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no es posible que Cristo quiera servir a Dios mientras la iglesia quiera tener otros ídolos a los cuales desee servir. Esa iglesia simplemente no será iglesia, no será cuerpo de Cristo. Y lo mismo ocurre en el matrimonio. Si hay dos cabezas, entonces será difícil el poder lograr la unidad dentro de ese matrimonio. Por eso es que es tan importante que haya una sola cabeza. Es igual que un ejército. Imagine usted que hay dos generales que tienen igual autoridad sobre el mismo ejército, y al mismo tiempo ese será un ejército que seguramente será derrotado. Debe existir una sola cabeza. Por ello es que cuando durante la Segunda Guerra Mundial las tropas
aliadas desembarcaron en Francia para comenzar la guerra por Europa contra la Alemania nazi, allí había participación de muchas naciones, pero habían ciertas naciones que tenían una participación más preponderante en esa invasión, como era los ingleses, los franceses, los canadienses y los estadounidenses. Pero aunque eran 4 naciones diferentes, con ejércitos diferentes, y cada ejército con su estado mayor, con sus generales, no obstante, había una sola cabeza de esa, que sería batalla, el famoso día D, que se considera como la movilización militar más grande en la historia de la humanidad. Pero todo estaba bajo la dirección de un solo hombre, que era el general Eisenhower. Y él era el responsable de todo, el que tenía que dar la voz final. Si usted conoce la historia, sabrá que el día D se había ido posponiendo a causa del mal clima que no permitía el desembarco. Y el problema es que en la medida que los días pasaban, era peligroso porque había una concentración de cientos de miles de soldados en Inglaterra. Y eso era muy fácil que la inteligencia nazi lo pudiese descubrir. No podían darse el lujo de esperar mucho tiempo, pero tampoco podían lanzar las tropas a un mar embravecido, porque no iban a ser los nazis quienes los derrotaran, sino el mar. De manera que ese día, 6 de junio, si no estoy mal, fue el día de, es cuando Eisenhower toma la decisión que se produzca el desembarco, aun cuando el clima no era el más favorable. Pero él sabía que no podía detenerlo más y había el riesgo que el viento dificultara la operación, pero él decide lanzarla. Pero fíjese, el tomar esa decisión, hermano, ponía en juego la vida de cientos de miles de personas. Pero afortunadamente ese día, si bien no era un mar tranquilo el que había, no era lo suficientemente agitado como para impedir la operación militar, la cual se logró con éxito, y aunque hubieron bajas, fueron mucho menos de lo que esperaban que pudieran ocurrir. Bien, pero eso es un ejemplo de cómo cuando hay una sola cabeza, las cosas marchan bien. Y por eso es que dentro del matrimonio se necesita que haya una sola cabeza. Cuando hay una sola cabeza, entonces es mucho más fácil que se pueda producir ese sueño de Dios, y es el de reunir a los esposos. Aquella separación que se dio en el jardín, en el huerto, en Edén, cuando Adán dijo: la mujer que me diste me dio de comer. Ahí se produjo una separación que ahora en Cristo Dios quiere remediar y quiere reunirlos de nuevo para que sean una sola carne, como era el propósito de Dios. Porque recuerde de dónde salió Eva. Eva salió de la costilla de Adán. Entonces, ¿qué era Eva? Era un pedazo que le habían quitado a Adán. Y por eso es que cuando Adán la vio, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero ahora, si al tomar Adán a Eva como su mujer, ella llegaba a ser una carne con él, él recuperaba su costilla. Pero ese anhelo de Dios de que ellos estuvieran reunificados se echó a perder por causa del pecado. Pero ahora, por la redención de Cristo, Dios quiere hacerlo.
Pero ahora, para que esto sea posible, dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se necesita que haya una sujeción. Y obviamente ahí está diciendo claramente que es la mujer la que debe sujetarse a su esposo. En otras palabras, es el hombre la cabeza del hogar. Es el hombre el jefe del hogar. Ahora, uno podría hacerse aquí la pregunta: ¿por qué es la mujer la que debe sujetarse al hombre y no el hombre quien debe sujetarse a la mujer? Estas palabras o esta pregunta cobra fuerza cuando se dan situaciones como, por ejemplo, que la mujer tiene un mejor salario que el hombre. Entonces dice: ¿por qué yo tengo que sujetarme a mi esposo si soy yo la que aporto la mayor cantidad de dinero? O ella dice: bueno, si él vino a vivir a mi casa, es mi casa que me dejaron mis papás, entonces ¿por qué yo tengo que sujetarme a él si él es inquilino mío? En otras ocasiones, la pregunta cobra fuerza por el hecho que a lo mejor ella tiene una mejor capacidad profesional o académica que el esposo. Y dice: bueno, mi esposo trabaja en construcción, trabaja en pintar casas, trabaja en limpiar jardines. En cambio, yo he obtenido un título en algo. Él no puede hablar inglés, yo hablo inglés, yo tengo que andar con él todo el tiempo, si no el pobre se queda mudo. Entonces, como ella tiene mayor capacidad, entonces dice: ¿por qué yo me voy a sujetar a él si yo tengo más elementos? Sobre todo si es contadora, yo tengo más elementos para tomar las decisiones económicas del hogar, si él apenas puede sumar 2 más 2. Ahí es cuando la pregunta cobra fuerza. Pero también la pregunta cobra fuerza cuando el hombre muestra descuido en sus responsabilidades dentro del hogar. Entonces, cuando la mujer toma el control, y muchas veces esto es una herencia que viene de la vida sin Cristo, sobre todo en aquellos casos donde el hombre fue un alcohólico o fue un dependiente de drogas, lo cual lo inhabilitó a él para trabajar, para educar a los hijos, para hacer frente a los gastos del hogar. Y entonces no le quedó más remedio a la mujer que tomar el liderazgo del hogar económicamente, en la educación de los hijos y todo. Y el hombre se acomodó a estar simplemente pasando su borrachera o pasando la drogada que se había dado, de tal manera que se habituó. Llegan a Cristo, ambos se convierten. Él deja de ser un alcohólico, deja de ser un dependiente de drogas, pero ella y él están ya habituados a que es ella quien lleva la voz cantante dentro del hogar, y por lo tanto se acostumbraron a que es ella quien lleva el control. Entonces, bajo estas circunstancias, repito, cobra fuerza la pregunta: ¿por qué es la mujer la que debe sujetarse al hombre? Bueno, uno de los dos tenía que ser, ¿no? Y Dios dijo que tenía que ser la mujer. Pero Dios no dice las cosas por decirlas. Hay razones. Y por mencionar algo, si vamos a la primera carta que Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 12,
escribió el apóstol, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol está hablando aquí de la reunión dentro de la iglesia y dice que cuando la iglesia se reúne, él no permitía que la mujer enseñase al hombre ni ejerciera ningún dominio sobre él. ¿Por qué? Porque la mujer no es capaz de poder enseñar algo. No es esa la razón, porque eso hay que aclararlo. Si Dios dice que es la mujer la que debe sujetarse al hombre, no lo dice porque la mujer sea menos inteligente. No lo dice porque la mujer sea menos capaz. No lo dice mucho menos porque la mujer sea inferior al hombre. No son esas las razones. Las razones son las que Pablo mencionará, porque ante esto que él está diciendo, cualquiera podría decirle, bueno, pero Pablo, ¿y usted qué tiene en contra de la mujer que la manda a estar en silencio en la congregación? Que no sabe que la hermana fulana predica mejor que todos los pastores que hay en la iglesia. Pero la cuestión no es que si puede o no puede predicar, o que si lo hace mejor que ellos o no. Las razones son estas. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dios creó a Adán, a él solo. Y Adán comenzó a hacer varias cosas antes que la mujer existiese. Adán comenzó a trabajar el huerto del Edén. Adán fue quien le puso nombre a todos los animales. ¿Cuánto tiempo tomó eso? No lo sabemos, pero Adán vivió un tiempo sin que la mujer existiese. Cuando Dios determinó que el hombre necesitaba una compañía, es entonces cuando crea a la mujer. Pero ¿cuál es el fondo de esto? Que Adán fue creado primero, la mujer después. El fondo es que el propósito de Dios era con el hombre. Y la mujer fue creada como un complemento del hombre. Y por esa causa es que la mujer no puede enseñar al hombre, no puede tener dominio sobre el hombre, y es por eso que el hombre no puede estar sujeto a la mujer, porque es tergiversar el orden del propósito de Dios. En segundo lugar, en el versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Cuando la serpiente dijo a Eva, el día que coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. Ah, pues sí, dijo Eva. Y lo creyó. Y le creyó al diablo. El hombre no creyó. Ahora usted preguntará, entonces, ¿y si no creyó, por qué comió? Por pura rebelión, por desobediencia. Pero él estaba consciente que Satanás estaba mintiendo. Eva no, ella fue engañada. ¿Y por qué fue engañada? Porque es ingenua, no más que el hombre. Porque es poco inteligente, tampoco, no es esa la razón. Es solamente que hay mayor sensibilidad en la mujer. Y por eso es que ella fue engañada, el hombre no. Entonces viene Dios y dice,
que ahora ella debería estar sujeta al hombre para que así no ocurra lo que ya ocurrió en el huerto del Edén. Y es que la mujer, por su sensibilidad, pudiera caer en engaños. Y si ella enseña y ejerce dominio sobre el hombre, estaría transmitiendo tales engaños. Y por eso Pablo dice: no permito a la mujer enseñar. Y finaliza la idea en el versículo 15. Pero dice: la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. El pasaje no quiere decir que hay que tener muchos hijos. Sí, porque hay gente que así lo interpreta, que mientras más hijos una mujer tiene, más asegurada tiene la salvación. Pero realmente lo que el original dice en griego es que la mujer se salvará criando hijos. Es decir, cuando la mujer se dedica a la maternidad, ella está tomando un lugar de obediencia. Es decir, Pablo está diciendo: el papel de la mujer no es enseñar en la iglesia. El papel de la mujer no es tener dominio sobre el hombre. El papel de la mujer es dedicarse a la maternidad. Pero obviamente, solo porque una mujer se dedique a la maternidad, no se salvará por ello. Y por eso es que Pablo añade que se salvará si se dedica a la maternidad, pero si permanece en fe, amor y santificación. Cosas fundamentales, porque por la fe viene la salvación. Esa es la razón por la cual es la mujer quien debe sujetarse a su esposo. Ahora, muchos de los conflictos que se dan dentro del matrimonio se dan precisamente porque hay una disputa de quién es el que manda. Piénselo. ¿A qué se deben las discusiones? Bueno, no hablemos de las discusiones porque pueden haber muchos elementos que las motivan. Pero al pensar, ¿qué es aquel elemento que le hace discutir más frecuentemente? ¿O qué es lo que produce desunión en su matrimonio? Claro, pueden haber excepciones, pero yo estoy más que seguro que en la generalidad de casos, el problema se debe a la lucha del poder. Porque esa es la táctica de Satanás. El Señor Jesús lo dijo: un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Y Satanás sabe tan bien eso, que Jesús dijo: nunca Satanás echará fuera a Satanás. Nunca Satanás va a dividir su reino, porque él sabe que todo reino dividido no puede prevalecer. Y Satanás sabe que todo matrimonio dividido no podrá prevalecer. Entonces, ¿cómo provocar la división? ¿Cómo la provoca en las naciones? ¿Cómo la provoca en las iglesias? ¿Cómo la provoca en los centros de trabajo? Y es que haya quien desafíe la autoridad. Piénselo. ¿Cuál es la razón de la discusión? Si hubiese un reconocimiento del hombre como cabeza del hogar, muchas de esas diferencias, conflictos, cesarían. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar la sujeción de una mujer? Porque una mujer dice: bueno,
Está bien, yo entiendo que debo sujetarme, pero ¿hasta dónde debe llegar mi sujeción? ¿Debo sujetarme hasta cuando me dice que no vaya a la iglesia? Dice el versículo que hemos leído, el 22. Estoy de regreso en el capítulo 5 de Efesios. Y dice: las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Entonces, a la pregunta, ¿hasta dónde debo yo sujetarme? Como dice que tienen que estar sujetas como al Señor. Entonces yo preguntaría a las mujeres: ¿hasta dónde tú te sujetarías al Señor? ¿Hasta dónde le diría: Señor, yo hasta aquí me sujeto a ti, pero de ahí para allá, lo siento, Jesús, pero ahí yo ya no me sujeto? ¿A dónde pondría usted el límite? ¿O le diría: Señor, lo que tú digas, aquí estoy, no se haga mi voluntad sino la tuya? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, así dice, como se sujetan al Señor, deben estar las casadas sujetas a sus propios maridos. Entonces, esta sujeción debe ser como es hacia el Señor, como es hacia el Señor mismo. Claro, ya alguien estará pensando: ah, pues sí, pero el Señor es el Señor. Mi marido es mi marido. Pero de nuevo, piénsenlo. Suponiendo que no cambian las cosas, que oyeron esta enseñanza, pasaron de noche, no captaron nada, y las cosas siguen tal como están, no hay cambios, sigue igual. Entonces, ¿cómo ve su matrimonio de aquí a 5 años? Digamos en el 2010, ¿cómo lo ve? Al no cambiar nada. O dentro de 10 años, en el año 2015, ¿cómo ve su matrimonio? Ay, no, primero Dios, yo espero que esté terminado. Pero ese es el punto. O sea, solo hay dos opciones. Una es seguir lo que la Biblia dice, obedecer. Y lo otro es no obedecer, lo cual es pecado, y seguir adelante. Pero ¿qué ocurre si se sigue adelante sin obedecer? Piénselo. Así como están las cosas, ¿cómo seguirán? ¿Cree que él seguirá aguantando? ¿O seguirá aguantando usted como mujer los problemas que se dan por causa que no hay un reconocimiento que él es la cabeza? Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que siempre vale la pena obedecer a la palabra de Dios. Claro, usted estará pensando: si es que si mi marido fuera un poquito diferente, yo no tendría ningún inconveniente en sujetarme a él. Y ya le dije, vamos paso a paso, ya tocará a los esposos también. Pero ahora estamos hablando de la responsabilidad. Ese es otro problema, fíjense. Y es que la esposa dice: no, yo obedecería, pero si él tal y tal cosa. Ese es un gran error. Porque si la Biblia me dice algo a mí, me lo está diciendo a mí. Y por lo tanto, yo tengo ahí ante Dios una exigencia. Dios me está pidiendo algo. Y yo puedo decir: si mi marido fuera así o fuera asá, Señor, yo te obedecería. Pero como no es así,
te voy a desobedecer y voy a pecar al no cumplir tu palabra. Eso es lo que uno le está diciendo a Dios. Pero lo que uno debe hacer es que si Dios me pide algo a mí, yo voy a hacer lo que Dios a mí me pide. Ahora, si la otra persona no es como yo quisiera, eso no me exime de mi obligación de obedecerle a Dios. Siempre estoy obligado a obedecerle. No puedo desobedecer bajo la excusa que otros no están obedeciendo. Cada uno de nosotros somos responsables. Ahora yo quiero terminar con un último aspecto en este versículo 22 y lo leo de nuevo, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. A sus propios maridos. O sea, no tienen que estar sujetas a la mamá. No tienen que estar sujetas a lo que le dice la hermana, el cuñado, a lo que le dice hermano, cualquiera. Dice, casadas a sus propios, sujetas a sus propios maridos, pero a ellos y a nadie más. Es que yo le fui a decir a mi mamá esto, esto y esto, y mi mamá me dijo que así son todos los hombres. Pero mi hermana, ¿y quién te mandó con tu mamá? Tú tienes que estar sujeta a tu marido. Pues si con él tengo problemas, ¿y cómo no lo vas a tener si cada vez que tienes problemas corres donde tu mamá? Pues sí, pero él comenzó y tú continúas. Pero en el momento en que la persona se comienza a sujetar a su marido, porque a eso llama la Biblia, no dice que hay que seguir el consejo, la idea de lo que dijo la vecina, de lo que dijo el grupo de amigas, de lo que por él, no, mira, los hombres así son, vos hacele aquí, hacele allá, no le planché la ropa, no le hagas aquí, así como él te trata, así vos devolverle igual. Pero entonces, ¿a dónde dejamos la obediencia a la palabra de Dios? Hay gente que dice que el Señor me perdone, pero en eso sí le voy a pedir al Señor que me perdone. ¿No te va a perdonar? No, porque es desobediencia, es rebelión contra Dios. Y Dios dice que como pecado de hechicería es la desobediencia a su palabra. O sea, es un pecado grave. Eso le costó el reino a Saúl, porque no obedeció. Fíjese, incluso la desobediencia de él fue parcial, porque él obedeció en varios aspectos. Él fue enviado a destruir una nación y fue y lo destruyó, pero perdonó al rey y perdonó al ganado.